estamos conmemorando algo que ocurrió hace 75 años. Yo he vivido algo más ya de 75 años y les digo que se me han ido como un soplo. El preclásico, el clásico y el posclásico. No he vivido todo, pero me parece que es también muy rápido. Voy a dividir mi charla en 3 temas. Primero, los antecedentes del INAH. Después, el papel del INAH dentro de la actuación del presidente Lázaro Cárdenas. Y tercero, a las personas que yo he conocido entre los fundadores del INAH. Decían los griegos que el que mucho vive, mucho sufre. Yo la verdad les diré que creo que no he sufrido mucho, por lo menos hasta ahora. Espero que no en el futuro, ya sería crueldad, ¿verdad? Pero sí voy a recordar. A mí me pasma a veces pensar que aquí tenemos una cajita, pues en cierta manera de cal, que llamamos cráneo, y dentro 1,4 kilos de carne, un filetillo, el cerebro. Y ese cerebro se acuerda de tantas cosas, y ahí está la memoria. Y yo soy mi memoria, y ustedes tienen su memoria aquí. Quiten su memoria y no son nada. Ese es el Alzheimer, precisamente la pérdida de la memoria. Comienzo con los antecedentes. En México siempre creo yo que ha habido un interés por conocer el pasado. Lo decía muy bien don Alfonso Caso, que fue el primer director del INAH. Lo decía en el prólogo o introducción a su libro Reyes y Reinos de la Mixteca. La historia de México no comienza con las cartas de Hernán Cortés o la historia de Bernal Díaz del Castillo. Hay una historia mucho más antigua, historia en sentido estricto, no en cuanto a acontecimientos, que siempre hay acontecimientos, sino en cuanto toma de conciencia de esos acontecimientos. ¿Cuál es? Pues los 7 u 8 siglos a que llegan los códices mixtecos y los muchos más siglos a que llegan las inscripciones mayas. Las inscripciones mayas, algunas son ya casi contemporáneas con el principio de la era cristiana. Y si avanzamos hacia Monte Albán, con su influencia olmeca, entonces encontramos estelas en los danzantes y otras que pueden tener, que no, si me equivoco, me corriges, Eduardo, que pueden tener 2,600 años de antigüedad. México es una tierra con historia. Y además otra cosa, Estados Unidos es un trasplante de Europa nórdica, de tal manera que ellos no creen tener ningún testimonio anterior al Mayflower. Bueno, saben que vinieron de Inglaterra o de Alemania, pero no tienen un testimonio, no creen tenerlo. Para ellos los indígenas son indiferentes. Un poco de museo así, ¿verdad? Y para nosotros, no. Para nosotros lo indígena es la raíz más honda del ser de México. Todos los mexicanos, aunque seas güerito, eres ya mestizo mexicano. ¿Por qué? Porque hablas como mexicano, porque tienes una visión del mundo teñida de símbolos mexicanos, porque tienes una sensibilidad típica del hombre indígena. Si ustedes han leído los Huehuetlatoli, la antigua palabra, verán que se parece a cómo hablamos nosotros. Has llegado, recobra tu aliento, tenga usted una silla. ¿Qué quiere tomar? ¿Un poco de agua o un cafecito? ¿Qué quiere que le traiga? Así hablaban y así hablamos. La mente del otro, del businessman, es decir, ¿cuál es el asunto que vamos a discutir? Yo tengo un hermano que se dedica un poco a eso y me decía que a veces iba a Nueva York y estaban así almorzando y le decía al otro, mira, ya llevamos media hora y no me has dicho nada de invertir. Ay, qué terrible. Yo eso sí confieso que nunca me ha interesado esto de invertir. Bueno, entonces, ¿qué antecedentes? Ya en la época reciente. En México,
En la época colonial hubo gente valiosísima. Estamos en torno a Fray Bernardino de Sahagún. Hago un anuncio, me lo comunicó la doctora Teresa Franco. Ya se presentó, gracias a los trabajos, entre otros, del licenciado Francisco López Morales, a la Comisión de la Memoria del Mundo, la obra de Sahagún. La UNESCO tiene Patrimonio Mundial de la Humanidad y tiene otras cosas tangibles, intangibles, naturales, culturales, pero también la memoria de la humanidad. Y Sahagún, con su obra, es, yo pienso para mí, el que acumula tal cúmulo de conocimientos con un método que es precursor de la moderna etnología. Es padre de la antropología. Maravilloso. Comienza en Tepepulco, en el estado de Hidalgo, y termina, pues antes yo decía, híjale, Sahagún murió de casi 91. Pues a mí ya me falta poco para emularlo, Y espero llegarle, Además les digo como un consejo, ¿quieren vivir viejos y bien? Estudien náhuatl. Bueno, entonces ya no me voy a remontar a Sahagún, a Olmos, a Mendieta, a Torquemada, no, ni siquiera a Clavijero, el gran Clavijero. Sus restos estuvieron aquí en este museo cuando vino de Bolonia en Italia. Me voy a referir ni siquiera a los grandes del siglo XIX, que hubo grandísimos investigadores, Orozco y Berra, por ejemplo, para mencionar Paso y Troncoso y Casbalceta. Me voy a referir a gente del siglo XX. Aquí hubo, en el año de 1908, se fundó la Escuela Internacional de Arqueología y Etnología Americanas. Su primer director fue un gran investigador, Eduard Seller, alemán. Y hubo otros, Alfred Tosser. Y allí estudió en parte Manuel Gamio y él terminó siendo director también de esa escuela. Esa fue, diríamos, la parte primera antecedente de la ENA. Y había, claro, ya museos, sobre todo el Museo Nacional de Arqueología y Etnografía mexicano. Y había otras cosas, pero también había algo más. Otro hombre extraordinario, del cual se ha ocupado mucho el doctor Eduardo Matos Moctezuma y yo también en parte, su sobrina y nieta, mejor, no sobrina, nieta, su nieta Ángeles González Gamio, fue justamente el doctor Manuel Gamio. Manuel Gamio nació en la década de los años 80 del siglo XIX y murió en 1960. ¿Qué hizo Gamio? Gamio estudió con un gran maestro, además de que había realizado estudios aquí en México, Franz Boas, en la Universidad de Columbia, en Nueva York. Y Boas le cogió amistad y aprecio a Gamio, ¿verdad? Cuando venía aquí le consultaba. Y a mí Gamio me enseñó. Yo tuve el privilegio de que era mi tío. A mí cuando me dio López Portillo, la apresé a Gamio, ya que la tenía yo, le dije, señor presidente, tengo que decirle que Gamio era mi tío. Pero esto no es nepotismo, porque no me la está dando él, ¿verdad? Porque acuérdense que a López Portillo le colgaban que era nepotismo, ¿no? Bueno, pues Gamio tenía su padre una finca en las orillas del río Tonto, en Oaxaca, cerca de los límites con Veracruz, y allá aprendió algo de náhuatl. Y me contaba cosas que no sé si las puedo decir, pero voy a decir una por lo menos. Gamio era joven, salía a caminar, dice, y veía yo una andiecita no fea, y le decía, Tico Chisneki, que quiere decir, ¿quieres dormir conmigo? Bueno, pues sí le decía. Y entonces yo le decía a mi prima Margarita Gamio, si vas al río Tonto vas a ver niños con cara de Gamio. Pues es un poquito rojo el chiste, pero no es chiste, es la realidad. Eso me lo contó Gamio. Bueno, pues Gamio se va a Nueva York, Columbia University, y allí es uno de los primeros que obtiene el grado de doctor con Franz Boas.
Franz Boas, entre otros méritos, exigía a sus estudiantes que hablaran la lengua del grupo con el que trabajaban. Desde luego quiero decirles que no se puede decir que antropología sea sinónimo de trabajar con los indígenas. La antropología puede ser de grupos modernos, hay muchos aspectos de la antropología social, pero en México se ha enfocado mucho, primordialmente, a las culturas indígenas. México tiene la gran civilización originaria de Mesoamérica, una de las grandes civilizaciones de la humanidad. No es patriotismo, no es chauvinismo, es la verdad. Yo postulo, y vean uno de los últimos números de Arqueología Mexicana, que solamente en la historia humana ha habido 6 brotes de civilizaciones originarias independientes, que son Egipto, Mesopotamia, Valle del Río Indo, Valle del Río Amarillo, Mesoamérica y área andina. Y todas las demás están influidas por una de estas. Bueno, pues entonces, por eso esto interesa, vayan ustedes a las zonas mayas, vayan a Teotihuacán y verán un montón de extranjeros y vengan aquí. ¿Por qué les interesa? Porque es una experiencia única de lo que le pasó al hombre en aislamiento. Voy a procurar no decir tantas cosas porque si no, no llego a los fundadores. Ya veo que me dice, Tere dice, esto vamos a terminar a las 11. Bueno, pero si llueve y los camiones ya... Bueno, entonces Gamio ya regresa, bueno, incluso antes de terminar el doctorado, trabaja en la Secretaría de Agricultura, figúrense, y allí funda la primera dirección de antropología en el mundo. Gamio, les voy a decir cómo era. Era alto, lo pueden ver, muy simpático, muy sencillo. Cuando éramos niños, él llevaba en su bolsa caramelos, le gustaban mucho, y nos decía, un caramelo, tenía pelitos así de la bolsa, pero todos ya no veíamos adentro. Y luego nos daba nuestra monedita de plata, cuando tenía dinero, un tostoncito de plata, cuando no, pues un 20 de plata. Gamio funda esta institución, la Dirección de Antropología. Tenemos, y Eduardo lo ha estudiado también, todos los proyectos que encarna esta institución. Y ahí concibe algo interesantísimo que ha influido en el INAH. Gamio nunca trabajó en el INAH, pero influyó en el INAH. Concibe que al salir de la Revolución México, estamos hablando del año 17, México requiere gobernantes que sepan qué es el país al que van a gobernar. Y entonces distribuye el país en zonas representativas. Vamos a decir, la península de California, la zona mayense, la zona de Oaxaca, la zona de Chihuahua, Sonora, en fin, el centro. Y ese proyecto va a implicar un estudio sincrónico, es decir, presente, y diacrónico desde sus orígenes. Y comienza con el Valle de Teotihuacán. El Valle de Teotihuacán, la población del Valle de Teotihuacán. Y allí colaboran con él muchos que van a trabajar aquí. Marquina, por ejemplo, muchos. No puedo recordar a todos. Hermann Bayer, un arqueólogo. Noguera, Eduardo Noguera, el gran don Eduardo Noguera, un gran ceramista. Y colaboran con él en ese trabajo que lleva varios años y que logra culminar. Los 3 grandes tomotes son una obra maestra. Tuvo reseñas en Alemania, en Francia, en Estados Unidos, admirados. Ay, caray, los mexicanos nos están enseñando cómo investigar, de verdad. Él, en parte, va a emplear esto, sobre todo el estudio introductorio, como tema para su tesis de doctorado. Pero Gamio ya va a pasar a Oaxaca, segundo paso. Pero por esa época el presidente Calles le dice, doctor, quiero que usted colabore con mi gobierno. Y Gamio le dice, mire usted, yo te agradezco, pero no quisiera por 2 razones. Una, porque es un proyecto importante el que estoy haciendo y le va a servir a usted para gobernar mejor. ¿Qué? Se quedaría otro así. ¿Usted me da consejos? Pues sí te los doy, sí. Y no te voy a decir más. Yo a veces pienso, le podía leer un Huehuetlatoli,
cuando entraba un nuevo gobernante, un tlatoani, le decían: no te creas gran cosa, el dueño del cerca y del junto ha pensado en ti, pero tienes que cumplir desde tu estera y desde tu equipal, porque si no cumples, vamos a usar el palo y la piedra. Yo creo que estaría bueno repetir eso ahora, porque no te creas muy salsa, ¿no? Tú crees que te vas a hacer millonario, pues toma nota. Entonces, Gamio tiene que interrumpir. Y dice: la otra cosa que no quiero mucho es la corrupción, le dice. Y Calles le contesta: señor, mi gobierno es anticorrupto, es la honorabilidad. Bueno, Gamio empieza a trabajar, ¿verdad? Esto lo sabe muy bien Eduardo y muchos lo saben, también seguramente usted, porque conoce mucho de libros, y también usted, y todos. Le dice un día a Calles: vinieron a verme libreros y también vendedores de muebles, pupitres, pizarrones, y me están dicho que los que estamos comprando aquí pagan el doble de lo que valen. Entonces se lo dice a Calles. El secretario de Educación era un señor Pushka Saurank. Y Gamio dice: oiga, usted, me parece muy temeraria esta acusación. Bueno, le dice: yo aquí tengo todos los documentos. He informado en las diversas casas que venden esto, a los diversos precios, y he visto lo otro. Es un robo. Le dijo: doctor, por favor, siga usted su trabajo y no esté usted inquietando. Y siguió la cosa. Y Gamio le dijo: señor presidente, tengo que decirle que el robo va en aumento. Dijo: ya le dije, doctor, que se calle. Entonces Gamio se encierra en su oficina con su secretaria y publica un desplegado al día siguiente en los principales periódicos: robo en la Secretaría de Educación Pública, firmado Manuel Gamio, subsecretario de Educación, con cifras. Excuso es decirles que dice: mira, chico, seguí yendo pero con mi pistolita aquí, porque en aquellos tiempos se las gastaban así, ¿verdad? Y tuvo que exiliarse y se interrumpió su proyecto. Pero Gamio dejó gran huella, gran huella. Después Gamio siguió trabajando, fue el primero en estudiar la migración a los Estados Unidos, que es otro tema que nos interesa a todos hoy día. Gamio trabajó también ya más tarde en el Departamento de Demografía de la Secretaría de Gobernación. Yo me acuerdo así de niño, algún día que estuve allí, y decía un letrero: ciudadanos chinos pasan directamente a ver al director. Sí, porque a los pobres chinos les hacían estafas especiales, ¿no? Les veían cara de chino. Si hay aquí un chino, no se vaya a molestar, pero los molestaban. Gamio continuó, tenía una revista que se llamaba Etnos, y después en el Instituto Indigenista Interamericano, que se fundó como consecuencia del Congreso Indigenista de Pátzcuaro, siendo presidente Cárdenas, que lo apoyó. Él fue director hasta su muerte en 1960 del Instituto Indigenista Interamericano, donde, como dijo Tere, allí lo sucedí. Él fue el otro gran antecedente, la Escuela Internacional y, bueno, además, todos los museos que había, las direcciones de bienes coloniales, de monumentos coloniales, de monumentos arqueológicos, en fin, una serie de cosas. Bueno, viene el presidente Cárdenas. Aunque no estemos de acuerdo quizás, y yo creo que nadie puede estar de acuerdo con lo que una persona hace, porque somos mortales. Como dice un texto náhuatl, somos lodosos, somos sucios, somos chinguiñosos. Gamio decía: somos piojos, chico. Bueno, yo no sé si somos piojos o no, pero lo que sí sé es que nos equivocamos a veces. Y Gamio entonces se preocupa por encaminar toda esta situación, y Cárdenas, en cierta manera, retoma todo ello, claro, no solamente asesorado por Gamio, sino también por otros: Alfonso Caso, Daniel Cosío Villegas, otras muchas gentes, Alfonso Reyes. Es decir, si a mí me preguntan, dígame usted 6 cosas importantísimas que hizo Cárdenas, le voy a decir: la expropiación petrolera, ahora que estamos con la reforma energética, de la cual prefiero no opinar. ¿Qué otra cosa hace?
crea el Politécnico, que es casi hermanito del instituto este. ¿Qué otra cosa hace? Él, yo me acuerdo de niño, en los tranvías había así como anuncios y venía a la patria una mujer muy bella con su gorro frigio y de dos manos, con la una tomaba Baja California y con la otra la península de Yucatán y decía: hagamos patria, unámoslas. Y Cárdenas empezó la construcción del ferrocarril Sonora-Baja California. Cuando le entregó el poder a Ávila Camacho, le dio un pliego que decía: si no une usted Baja California con el resto del país, la vamos a perder. Y Cárdenas expropia las tierras del Valle de Mexicali, que eran de la Colorado Riverland, y ahí lleva inmigrantes. Cárdenas empieza a construir el ferrocarril, lleva inmigrantes al Valle de Mexicali y comienza realmente a unirse. Antes de Cárdenas, ¿saben cuántos habitantes tenía la península de Baja California? Tenía menos de 50,000. Es más larga que Italia. Y Quintana Roo tenía poquísimos habitantes. Entonces Cárdenas se preocupó por eso. Realmente yo sí creo que Cárdenas, asesorado, fue estadista en este sentido. Y otra cosa importantísima, Cárdenas reconoce y apoya a la República Española. Y entonces, cuando pierde la República la guerra, él acepta miles de españoles. Le aconsejan Alfonso Reyes, Daniel Cosío Villegas, el profesor Gilberto Bosques. El profesor Gilberto Bosques ayudó a salvar a miles de españoles y a miles de judíos que perseguía el nazismo. Fue otra medida importantísima. Yo tuve el privilegio de conocer a muchos exiliados. Más aún, este famoso José Gaos, que había sido rector de la Universidad de Madrid, yo lo traté bastante en la universidad y él murió en mis brazos en un examen en el Colegio de México, estando hablando de si la historia es también un arte. Bueno, todo eso hizo Cárdenas. Y Cárdenas, el último día del año de 1938, expide un decreto que crea al INAH. Fue una cosa única. Es decir, yo no sé que hubiera en algún otro lugar del mundo una institución como el INAH. No, ahora ya hay varias en América Latina que son copia nuestra, ¿no? Chiquitas, sí, chiquitas. Bueno, crea esto y él se fija en Alfonso Caso. Fue el primer director. Les voy a hacer una semblanza de cómo era Alfonso Caso. Alfonso Caso era de mediana estatura, robusto, fuerte, activísimo, meticuloso, no arriesgaba una opinión, trabajador incansable, honrado, un poco socarrón, duro cuando quería, pero también afable y aún chistoso cuando se le antojaba, así en confianza. Yo lo conocí. Era un hombre profundamente humano. Era hermano de Antonio Caso, ese filósofo, ¿se acuerdan ustedes? Que tuvo la polémica con Lombardo Toledano, porque Lombardo Toledano quería que en la Universidad Nacional se implantara la educación socialista y marxista como obligatoria. Y Antonio Caso dijo: se debe enseñar eso igual que otras cosas, pero con libertad de cátedra. Y hubo en el Consejo Universitario una polémica maravillosa en que terminó Caso diciendo: porque señores, entre las masas y las misas me quedo con las mozas y las musas. Y así como se ríen ustedes, se rieron los que estaban en esa ocasión. Caso quería mucho a su hermano. Otra anécdota, ya viejo Caso, un día fui yo a visitarlo con otro personaje que tuvo que ver mucho con el INAH, Wilberto Jiménez Moreno. Fuimos por no sé qué y salió a colación su hermano. Y yo creo que Caso, pues ya sentía, él murió relativamente pronto, de 74 años, y empezó a llorar Caso. Yo nunca me imaginé ver a Caso llorando, pero lloró. Ese que un hombre fuerte y maduro puede llorar también. Caso hizo muchas cosas.
Él se trae a Marquina aquí y va a ser el director de monumentos arqueológicos. Trae a Jorge Enciso, que luego fue seguido por Manuel Toussaint, que fueron de monumentos coloniales. Y trajo arqueólogos magníficos, entre ellos a Eduardo Noguera. Eduardo Noguera había estudiado en Europa. Era un hombre muy sencillo, conocía la cerámica arqueológica, no me dejará mentir el doctor Matos Moctezuma, como nadie, ¿verdad? Creo que sí. Tuve el privilegio de recorrer muchas zonas arqueológicas con él. Yo iba manejando y íbamos, ¿qué les diré?, a Chichén, a Monte Albán. Al llegar a Tlaxiaco, en Oaxaca, me dijo: mire usted, aquí hay 2 hoteles. Uno vale 10 pesos y el otro 8. Yo creo que nos quedaremos en el de 8, ¿verdad? Yo le dije, pues sí, a ver, te da unas pulguitas y eso, pero no importa. Tuve ese privilegio de haber conocido a Caso. ¿Caso qué hizo? Bueno, aquí encamina este instituto, lo echa a andar, lo echa a andar. Claro, tenía el apoyo de Cárdenas, pero pues él ve que la primera manera de andar es incorporar a este instituto lo ya existente. Eso es muy sabio. No vamos a empezar de la nada. Hay mucho y eso debe. Una cosa notable, y lo sabe muy bien la doctora, por esto. Ella es la única mujer que ha sido directora. Y sóplense esta, ha sido directora 2 veces. Lo notable es que el INAH se ha ido haciendo como el ser humano, ¿no? Como la sociedad. No nació ya hecho, se sigue haciendo. Yo me acuerdo cuando Tere, en su primer mandato, crea esa serie de proyectos interesantísimos. Algunos, por ejemplo, Cantona, y debo decir que su actual secretario, licenciado. Está el maestro Ángel García Cuca ahí. Pues sí, que lo dirigió, claro. Pero yo me acuerdo de José de la Rosa, que es actual secretario particular. Él me dice: ¿quiere usted visitar? Y nos llevó a Cantona. Y nos cayó un aguacero, y como no hay más que yucas y eso, no sabía dónde meterme. Muy bien. Entonces Caso poco a poco va incorporando, trae gente que había trabajado con Gamio, Noguera, Marquina y otros muchos, porque Gamio tenía economistas, arquitectos, biólogos, sociólogos. Era un equipo multidisciplinario. Cuando se murió Gamio, todavía se acordaban los habitantes de Teotihuacán de él. Fueron delegaciones a su entierro. Lo querían. Gamio terminó haciendo un proyecto paralelo para darles ingresos, y los trabajos en obsidiana los revivió Gamio. Gamio hizo un teatro al aire libre para que se divirtieran. Gamio era una persona de veras notabilísima. Hizo un trabajo sobre el átomo y el electrón. Y dígame, ¿qué sabía este señor de eso? Luego inventó un muñeco que tenía una rueda que flotaba en el mar, y con las olas se prendía un foco con la energía que generaba un dinamo. Nada más que cuando lo fue a patentar en Estados Unidos había como 100 que habían hecho eso. Bueno, pero no estoy hablando de Gamio, sino de Caso. Caso no fue mucho tiempo director, escasamente 4 años, pero dejó esa huella muy profunda. Caso, en sus Estelas Zapotecas, un libro de los primeros que hizo, me parece que de 1928, dice que le fascinó saber qué significaban esos signos glíficos en las estelas zapotecas. Y de ahí arranca. Y después va a trabajar y va a tener la maravilla de descubrir la tumba 7. Bueno, dicen que una mula se le metió la pata, pero bueno, pero el chiste está no en la pata, sino descubrir lo otro, ¿verdad? Y luego había algún enemigo, siempre tiene uno enemigos, gratuitos, porque le da cólera que este viejo descubriera eso, ¿verdad? ¿Por qué no fui yo? Y entonces decían, Caso falsificó todo eso y lo hizo de oro. Y Caso calculó y les digo, costaba 300, 4,000, quién sabe cuántos pesos de oro, cosa que yo no tengo ni quiero tener tampoco. Bueno, creo que eso más o menos pinta.
Caso, después de haber estado aquí, se retira, vuelve a vincularse con la UNAM. Él originalmente era abogado y medio filósofo como su hermano, había dado clases en la Escuela Nacional Preparatoria, regresa a la vida universitaria, es rector interino, formula un proyecto de ley orgánica que se somete al Congreso y ese proyecto se convierte en la ley orgánica de la UNAM, que hasta hoy rige a la UNAM y que aquí internos ha salvado a la UNAM en las terribles amenazas que ha sufrido. Después Caso funda el INI, el Instituto Nacional Indigenista, y aplica su filosofía a los indígenas vivos. Gamio a mí me decía, no pienses solo en los indios muertos, piensa también en los indios vivos. Y Caso trabaja en el INI, igual que Villarrojas, que Aguirre Beltrán, que Julio de la Fuente, muy vinculados todos ellos al INA. Y algunas personas, no diré los nombres, los atacan, diciendo de eso que llaman antropología mexicana, acusándolos de que lo que querían era que la cultura mestiza se impusiera y a la postre desaparecieran los indios con sus culturas y sus lenguas. Yo he escrito sobre la ideología de Gamio, la ideología de Caso, y no es verdad, absolutamente no es verdad. Gamio dice, las formas de gobierno indígena, y luego escribió también Aguirre Beltrán, son admirables. No toman decisiones sino por unanimidad, o sea, después de muchas consultas. Alguien dice, pero el sentido comunitario es retrógrado ya. Así, y las sociedades anónimas que hay ahora son retrógradas también, ¿verdad? Caso crea los centros coordinadores indigenistas, muchísimos, en muchos grupos, y realmente él se propone, los centros coordinadores tienen dirección de recursos económicos, de comunicaciones, de salud, de educación. Claro, no enfatizó el tema de la autonomía, pero no era tampoco obligación de él. Nunca se opuso a la autonomía. Yo creo que debemos reconocerlo. Yo admiro profundamente la figura de Gamio y la figura de Caso. Es uno de los padres fundadores de esta institución. Vive Caso y, repito, muere joven, relativamente, 74 años. Hoy en la mañana amanecí ronco y dije, híjale, no voy a poder ir. Y si me dicen, pues que lea otros, pues no traigo escrito más que una guía para acordarme. Se retira Caso a sus trabajos en el INI. ¿Y quién lo sucede? El arquitecto Ignacio Marquina. Marquina había trabajado con Gamio, se ocupó de la arquitectura. Él era arquitecto, se había formado en San Carlos. ¿Bien? Y yo lo traté también. Era un hombre alto, de pelo siempre blanco. Yo lo recuerdo, siempre lo vi con el pelo blanco. Fuera joven o viejo, blanco. Otra anécdota. Un día Gamio, no sé por qué, me pidió que yo fuera al aeropuerto a encontrar a Marquina. Entonces ahí llegué y me dice, ¿cómo está Gamio? Le digo, pues bien. Bueno, dice, pero ya está medio viejo, ¿verdad? Llegué y le dije a Gamio, ya recogí a Marquina. Dice, pero ya está medio viejo también. Marquina impulsó al instituto, claro, sobre todo impulsando los trabajos de restauración, de el legado gigantesco que tenemos arquitectónico. Es decir, México tiene un legado gigantesco. Nada más tomen nota. Creo que México es el quinto o sexto país con más bienes inscritos en la lista del patrimonio mundial que tiene a su cargo la UNESCO. Tenemos bienes naturales, ahora hace poco el gran desierto de Altar y el cerro del Pinacate. Tenemos la zona del valle del Vizcaíno, el desierto de Vizcaíno, luego también en Quintana Roo, muchos lugares. Y luego monumentos coloniales. Tenemos
Me decía uno de los arquitectos que seguramente está aquí, que México tiene cerca de 800 conventos del siglo XVI antes de 1580. Tiene, por ejemplo, a Colman, plateresco, precioso, Huejotzinco, a Totonilco, en fin, una altanía larguísima, sobre todo en Puebla, Hidalgo, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Oaxaca, Chiapas. Es maravilloso. La geografía mexicana cambió con estos monumentos. A mí les confieso, yo representé a México ante la UNESCO 4 años con mi esposa que está aquí y visitábamos los fines de semana cogiendo el coche monasterios. A decir, sería usted muy devoto. No iba por devoción, sino por interés cultural. Son maravillosos los monasterios de Francia y de España y de Alemania. Son bienes culturales de la humanidad. Y en México, fíjense ustedes, Izmiquilpan, maravilloso. Es decir, cualquiera de los grandes, con todos los que hay en el estado de Hidalgo, por ejemplo. Meztitlán, junto a la Vega de Meztitlán. Bueno, y luego viene el legado del arte barroco, maravilloso también. Y luego el arte moderno, la arquitectura. Esta es una maravilla. El arquitecto Ramírez Vázquez. El arquitecto Ramírez Vázquez quedó ligado a Lina de muchas maneras. Voy a contar una anécdota, 2 anécdotas. Una, me contaron que el arquitecto le estaba haciendo su casa al presidente López Mateos, no cuando era presidente, sino cuando era secretario de Trabajo. Y que le dijo un día a López Mateos, ¿y usted, arquitecto, qué querría construir así? De veras que le gustara. Dijo, a mí me encantaría poder construir un museo. Y que ya que se acordó por el Congreso de Americanistas de 1962 que se construyera, se le propusiera a López Mateos, López Mateos le habló a Ramírez Vázquez y le dijo, ya le voy a dar gusto, vamos a construir un museo. ¿Y qué museo? El arquitecto Ramírez Vázquez fue, yo creo, extraordinario. Él, otra anécdota también importante, un día estaba yo con la titular, no la última, sino otra, del Conaculta, y le dijo, estaba yo ahí, mire usted, arquitecto, ya el Museo de Arte Moderno está mal, lo vamos a arreglar, Y dijo, ¿qué? Dijo Aguirre, Ramírez Vázquez. Sí, señor, dice, ya no vamos a poner. Mire usted, señora, lo hice yo, usted no puede tocarlo. Así montó en cólera. Se asustó, ¿verdad? Yo dije, pues tiene razón, señor. Es como si a un libro mío, ella me choca el 3er capítulo, le vamos a poner otro. Bueno, pues el arquitecto Marquina se interesó mucho, entre otras cosas, por el Templo Mayor. Tiene una pintura celebérrima que ha sido reproducida miles de veces del Templo Mayor. Y tiene la maqueta que ustedes habrán visto en varios lugares, el Zócalo, en fin. Y acertó bastante. Debo decir, como lo ha hecho notar el doctor Matos Moctezuma, Gamio fue el quien localiza la ubicación del Templo Mayor. Hace un siglo, justamente hace un siglo, localiza. El señor Leopoldo Batres, de no tan célebre memoria, porque a mí me contaba el padre Garibay, mi maestro, que le dijo un día, uno de los viejitos de Teotihuacán, porque el padre Garibay fue cura párroco de San Martín de las Pirámides, le dijo, mire usted, padrecito, no crea que estas son pirámides antiguas, no. Ay, pero ¿cómo? No. Yo conocí a un señor Batres que las vino a hacer aquí. Pues el señor Batres le preguntaron una vez que iban a hacer unas tuberías o no sé qué, pero no hay peligro de que vayan a dañar los restos del... No, ningún peligro. Pues se cargó, ¿verdad? Se metió por allí, lo pueden ver allí, porque el doctor Matos Moctezuma, que dirigió las obras, lo dejó, ¿verdad? Están, ¿de qué lado? Del lado de Huitzilopochtli, ¿verdad? Bueno. Entonces, Marquina era
de veras extraordinario. Tiene ese libro célebre, Arquitectura Prehispánica, que se sigue usando, bueno, claro, con los informes de los que trabajaban, pero él hace una síntesis, un libro gordo, clásico. Yo no sé si él fue el que empieza a expandir ya los centros regionales, ¿verdad?, de Lina. Esto de los centros regionales es importantísimo. Y luego ya, ahora tienen un centro cada estado, ¿verdad? Porque fíjense, hubo una época en que la Baja California y Sonora eran un solo, una cosa tan grande como Francia. Tener una sola institución era imposible, era casi grotesco. Y se extiende hacia el norte. Yo conocí a Tita Braniff. Tita Braniff era una persona muy simpática, muy trabajadora, nacida en La Paz, Baja California, que ella se enojaba porque era de carácter. Se enojaba, dice, ya me chocan esos mesoamericanistas, nada más creen que es lo único que interesa. El norte interesa mucho. Así decía, tenía razón. Bueno, pues se expanden las acciones en el régimen del arquitecto Ignacio Marquina. Él termina su actuación en 1956 y entonces la retoma Eusebio Dávalos Hurtado. El doctor Eusebio Dávalos Hurtado fue el primer egresado de la ENA titulado como antropólogo físico. Él había sido ya antes doctor en medicina homeopática. No se rían, ¿eh? La medicina homeopática, quienes creen en ella, pues creen en ella. Otros no creemos tanto, ¿verdad? El doctor Dávalos consolida muchísimo esta institución. A él le va a tocar precisamente la construcción del museo. Y como se cumplen 50 años del museo, voy a empalmar un poco. ¿Qué antecedentes tiene este museo? Bueno, pues tiene el antecedente del Museo Nacional de Arqueología y de Etnología, que estuvo situado a un lado del Palacio Nacional, en la calle de Moneda. Ahí hay fotos de Porfirio Díaz junto a la Piedra del Sol, ¿verdad? Y funcionó muy bien. En el Congreso de Americanistas de 1962, ahí me tocó ser secretario, y al doctor Bernal, que luego fue director del INA y del museo, le tocó ser presidente. Fue quizás el primer congreso multitudinario. Eran como 1,500 personas, lo cual nos pareció terrible. Yo cometí un error espantoso porque en un acto de arrogancia tonta, yo invité el Instituto Indigenista a los congresistas a que fueran a tomar una copa. Y cuando empecé a ver que llegaban cientos y cientos y el edificio estaba a punto de caerse, ¡ay, qué barbaridad! Me acuerdo, Margaret Mead se enfrentó conmigo y me dijo, pésima organización. Y yo, pues tiene usted razón, ¿qué quiere? Bueno, pues ese congreso fue el primero, repito, multitudinario. En él se discutieron muchas cosas muy interesantes. Y ya para concluir, hubo dos cosas. Una, se recolectaron firmas dirigidas al presidente López Mateos. Clama al cielo que tengamos un museo de arqueología y de etnología verdaderamente moderno, capaz de albergar el tesoro que tenemos. Pedimos que se haga. Y digo esto porque estaba yo pensando el otro día, ha habido 3 o 4 casos que el pueblo pide algo al mandatario, pero más que pedirle, habíamos que recordar que mandatario no quiere decir el que manda, sino el que recibe las órdenes. Mandatario es como destinatario, no es el que envía, sino el que recibe. Pues total, aceptó López Mateos y dijo, con la condición de que se tiene que terminar durante mi régimen. Y llamó a Ramírez Vázquez y volvieron otra vez varios arqueólogos, varios etnólogos, varios, aquí seguramente hay varios que participaron en los diseños. Hasta yo participé. ¿En qué participó usted? Pues yo participé en poner sugerencias de los textos que están ahí en las paredes de este museo. Todavía con Felipe Solís me atreví a sugerirle que cambiara lo que decía de, ¿verdad?, de conquistador, quién sabe qué, y que pusiera
un texto muy bonito de Chimalpain que dice, bueno, en la parte central, Inquesquis manis semanahuac, ay tlamis, ay poliguis, initauca, initenyo, in México Tenochtitlan. Y quedó eso, la fama y la gloria de México Tenochtitlan. Y allí está la fama y la gloria. Bueno, esa resolución fue muy importante porque dio una vida nueva al instituto, que ya tenía incorporadas muchas cosas. Ya tenía incorporada la ENA. El primer director yo lo conocí, don Pablo Martínez del Río, y no resisto la tentación de recordar esto. Don Pablo Martínez del Río después fue director del Instituto de Historia de la UNAM. Y cuando fue director, él era también director de la sucursal Alameda del Banco Nacional. Ay, caray. Bueno, así estaban las cosas. Si en la UNAM le pagaban 500 pesos, pues no podía vivir de aire, ¿no? Yo tengo otra anécdota, se las voy a decir porque es curiosa, que me pasó con don Pablo. Don Pablo no venía mucho al instituto, yo estaba allí. Un día me dijo don Pablo, mire usted ya sacó la visión de los vencidos, está bien, pero no exagere, por favor, no exagere. Porque hay, por ejemplo, doña Eulalia Guzmán, muy respetable, pero ya se le fue la cosa, ¿verdad? Una actitud terrible, que casi quería matar a Cortés, o estaba enamorada de Cortés, quién sabe. Yo le pido que ya no siga usted por ahí. Bueno. Y luego después, como no iba, yo con el padre Garibay teníamos el seminario de cultura náhuatl. Y yo era muy amigo de Enrique González Casanova, que ya murió, era director de publicaciones. Y entonces él nos decía, todo lo que el seminario quiera publicar, yo se los publico. Bueno, le di yo un libro del padre Garibay, la Postecayot, los 20 himnos sacros, y yo saqué ritos atavíos de los dioses, sacerdotes, ritos y atavíos. Y un día que lo ve don Pablo me dijo, oiga usted, ¿y este libro quién lo publicó? Yo le dije, bueno, yo lo saqué. Sí, pero ¿con permiso de quién? Híjale, qué barbaridad. Yo le dije, ¿no se acuerda, don Pablo, que cuando usted me dijo que no fuera yo exagerado en esto de... Yo entonces le dije que iba a sacar este libro? Dijo, pues no me acuerdo bien, pero así sería. Y ya pude yo respirar. El doctor Dávalos era un hombre de mediana estatura, más bien delgado, muy trabajador, impulsó mucho a este instituto. Fíjense que tuvo un mandato bastante largo, de 56 a 68, cuando murió de un padecimiento intestinal que no cuidó muy bien. Yo lo traté mucho. Hice yo un viaje, otra anécdota, hice un viaje al Oriente en tiempos de López Mateos, invitó a una serie de profesores porque se conmemoró el viaje de Legazpi, que salió del Barra de Navidad hacia las Filipinas. Y yo allá en Vietnam conseguí un códice vietnamita que se doblaba igualito que los de aquí y tenía, entre otras cosas, unos glifos de la luna con un conejo dentro. Y yo se lo enseñé a Dávalos y me dijo, ¡ay, qué interesante! Dónelo usted al Museo de las Culturas. Yo le dije, esa era mi intención, pero ¿a mí qué me dona el museo de ustedes? ¿Cómo que qué le dona? Sí, vamos a hacer un canje. Bueno, muy bien. ¿Y qué? Mire, yo quiero una urnita zapoteca. Ay, caray, me dijo. Bueno, digo, vamos, déjeme ir a las bodegas. Fui a la bodega y encontré una que me gustó mucho. Y le dije, no me la va usted a dar, me va a dar la posesión, según la legislación vigente. Bueno, entonces firmó Bernal, que era director del museo, y firmó Dávalos. Salía yo con mi urna en una caja de cartón y el policía de la puerta me dijo, ¿qué lleva usted? Le dije, una urna zapoteca. Me dijo, ¿de las que venden aquí de réplica? No, señor, es auténtica. ¡Pi, pi, pi, pi! Y llegaron como 10, 20 policías. A ver, saque usted eso. Entonces dije, aquí está el documento que ampara que lo puedo tener. Pase usted. Y hoy día se conserva. ¿Cómo? ¿Cómo? La Biblioteca de Antropología lleva el nombre. Ah, sí. Sí, claro. Si aquí me dicen que no se me olviden varias cosas, pero no se me olvidan, sino que voy paso por paso. Tenemos la gran biblioteca, aquí el doctor la ha impulsado mucho, y ahora la tiene una persona que fue discípulo mío, Baltasar Brito Guadarrama, no sé si está aquí a lo mejor.
Esta biblioteca tiene tesoros. Se me olvidó decir que Caso se dedicó a los códices. Publicó el Códice Bodley, el Códice Colombino, el Códice Selden y otros muchos menores. Y escribió con gran acuciosidad. Bueno, pues su biblioteca de él y otras colecciones se almacenan aquí. Y la biblioteca propiamente no es del museo, está en el museo, pero es una entidad ya independiente y tiene un archivo importantísimo, importantísimo. Aquí está entonces Baltasar Brito Guadarrama, el doctor, y me dijo que viendo en el archivo se encontró, fíjense qué interesante, el testamento de Alonso Bejarano, uno de los discípulos predilectos de Fray Bernardino de Sahagún. Y en ese testamento dice que le deja parte de sus recursos al protomédico de Felipe II, doctor Francisco Hernández, con quien colaboró. Interesante, ¿no? Sahagún tuvo 4 grandes colaboradores y cada uno merece una biografía. El doctor fue director, creo que es una biblioteca muy importante, ¿verdad?, que ha ido reuniendo cada vez más. Otra institución que abarcó el INAH o que abarca es el Centro de Restauración. Es importantísimo, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Escuela Nacional de Restauración. Manuel del Castillo Negrete, yo lo conocí. Él me decía que era domador de sabios, porque hacía programas por radio o televisión e entrevistaba a muchos que, bueno, se dejaban domesticar. El INAH tiene laboratorios múltiples para todo lo que hace falta. Cada una de las curadoras, y aquí debe haber, yo he tenido alumnas curadoras, Marta Carmona, por ejemplo, a lo mejor está aquí, y otras más, Sodi también. Y entonces tienen que estar cuidando de todo eso. Los talleres son importantísimos. La segunda parte, el piso alto, no es la sola arqueología, es la etnología, la etnografía. Y la verdad, yo lo visité todavía cuando estaba Diana Magaloni, fuimos visitando sala por sala, se ha modernizado mucho. Y entonces, porque mucha gente decía, a mí lo que me interesa es la arqueología. Y yo le decía con cambio, y también los indios vivos, vamos a ver eso. Este museo tiene una pinacoteca. Dice, ¿y dónde está? En todo el museo. Miga, que creo que está aquí, se ha dedicado a estudiar las pinturas, incluso a través del archivo del DINAH, para saber de dónde vinieron, cómo llegaron, etc. Y hay más de 100 pinturas de pintores de primerísima línea. Pues aquí a la entrada, un Tamayo, ¿verdad? Y de otros muchos, Pablo Higgins, Rina Lazo, gente muy valiosa, que por cierto hoy Rina Lazo y su esposo Arturo García Bustos presentan una obra muralista. Yo participé en ella y me pedían que estuviera allá, pero aunque tengo ya bastante tiempo estudiando cómo estar en 2 lugares a la vez, todavía no lo he podido lograr. Bueno, todo esto, Caso, que fue el iniciador, y Eusebio Dávalos, que es con quien voy a cerrar, puesto que hablo de los fundadores, tienen a su alrededor a gente valiosísima. Piensen en don Manuel Toussaint. Don Manuel Toussaint crea una escuela mexicana de arte moderno, bueno, de arte colonial y moderno, no arqueológico, pero en su instituto, después Beatriz de la Fuente, que tuve yo el honor de tener como discípula, emprende ese proyecto monumental de la pintura mural prehispánica. La verdad que da gusto pensar cómo la semilla que sembró Lázaro Cárdenas con Alfonso Caso ha sido este instituto que ha ido creciendo. Con ella, con Tere, se crearon esos proyectos que mencionamos en torno al 5º centenario. Y seguramente yo entreveo que este instituto, que tiene a su cargo una sola cosita, cuidar el patrimonio de México. A veces, emulando al Quijote, dice la gente, con el INAH hemos topado, hermano, porque dice, quiero modificar una ventana de mi... No, no se puede, no se puede. Entonces, yo me acuerdo, el doctor Comas, que me pasó decir que entre los fundadores hubo muchos extranjeros. Juan Comas, antropólogo físico, Paul Kirchhoff, historiador,
Mauricio Suárez, un gran lingüista que crea la glotocronología. Hubo gente, es que hacer la lista es una galería, ¿verdad? Yo he procurado así grandes, si he omitido algunos, perdónenme, pero mi intención era, pues así, un poco impresionísticamente mostrar que aquí ha habido una conjunción de maestros que se han dedicado a México. Yo estoy seguro que todos los que han trabajado aquí, los que trabajan aquí, los que están aquí y hasta quizás todos, el que está en la taquilla, los policías, tienen el orgullo, estamos nosotros cuidando del patrimonio cultural. Las conferencias, los ciclos, aquí. Yo he participado muchas veces en esta sala y se llena, así como ahora, que da mucho gusto, porque para el pobre conferenciante, si ve que nomás hay 32 personas y media, dice, ay, qué barbaridad, ¿y quién será este medio? Ya creo que el tiempo se cumple inexorablemente, pero creo que lo que he apuntado es meramente una muestra de la enorme, enorme riqueza que tenemos. Y seguramente con el sabio manejo de los que están aquí sentados y particularmente de la directora del INA, del director del museo, el doctor Antonio Saborit, esta institución seguirá creciendo. No tiene límites, es tan grande como los 2 millones de kilómetros cuadrados de nuestro país. Y acuérdense lo que decía el gran poeta López Velarde: suave patria, tu territorio mutilado todavía es tan grande que cuando el tren va por la vía parece aguinaldo de juguetería. Ese es el destino de este instituto. Es ejemplar, maravilloso. Estemos contentos porque más vale topar con el INA que no topar con él. Gracias a él, el patrimonio y tanta cosa. Yo acabo de estar en la ciudad de Puebla. Está ahora muy bien cuidada, muy bien. Pero claro, se topan ahora sí con intereses económicos terribles a veces, que no les importa arrasar. Se han salvado muchas cosas, monumentos valiosísimos. Aquí ha habido una playa de arquitectos, el arquitecto Lanz, que por aquí está, que han contribuido a salvaguardar incluso templos. Ya ven cómo se salvó la Catedral de México, que estaba tan pobre así. Señores, quiero terminar, yo diría, agradeciendo en primer lugar a todos los que forman parte de la comunidad, de esta comunidad de trabajadores del INA, desde su directora hasta los últimos más humildes que trabajan aquí. Están ustedes realizando una misión admirable. Y quiero dar las gracias a quienes han venido porque están reafirmando con su asistencia el interés que debemos tener todos los mexicanos por la salvaguarda de nuestro gran legado y de la institución que permite que se conserve y se enriquezca. Muchas gracias. Ahí se cayó la silla. Un momentito, por favor. Antes de que pasemos todos a brindar, quiero nuevamente darle las gracias de corazón al doctor León Portilla y anunciarles que el que acompaña sigue. Entonces está con nosotros aquí nuestro Tlatoani, el arqueólogo Eduardo Matos, es el que sigue, pero veo aquí a varios de nuestros eméritos, a doña Beatriz Barba de Piñachán. Beatriz, sabemos
Esperamos escucharte aquí, Beatriz. Está el maestro Ángel García Cook, está doña Consuelo Maquíbar. Ellos siguen también, no sabemos acompañados de quién, y que sepan que las conferencias se van a dar no solamente en el Museo de Antropología, sino en muchos de nuestros recintos, desde luego en todos los estados de la República. Lo que queremos es recuperar los más valiosos testimonios y también los más humildes de adentro y de afuera, que queremos un INAH fuerte, que repiense su historia, que la celebre y también que asumamos los grandes retos. Así que son muchas las que vienen, muchos a los que hay que recordar, y pues vemos aquí una serie de fotografías detrás de nosotros. Ellas van a ir cambiando porque son muchísimos los que han contribuido a que este instituto pueda realmente ejercitar sus facultades, aunque con el INAH hayamos topado y ojalá sigamos topando, y también pues su misión. Sí les digo que es una épica, que es de las cosas más bellas que hay, trabajar en este instituto y pues escuchar a un hombre como León Portilla, recordarnos los orígenes, cuando él mismo, ya lo han declarado leyenda viviente, pero nosotros podríamos apelar a otra denominación. Hay varios aquí que declarar tesoros vivientes como lo hace Japón, o alguna otra denominación que diga que sí, la patria somos todos, pero algunos de ellos encarnan un saber que particularmente apreciamos. Así que muchas gracias a todos y vamos a brindar. Gracias.